¿Cómo transformar el miedo al fracaso en tu mejor aliado como escritor? ¿Alguna vez te has preguntado qué te detiene realmente cuando enfrentas el bloqueo creativo? ¿Por qué algunas ideas parecen fluir como un río mientras otras se estancan antes de llegar al papel? Y si pudieras reprogramar tu mente para convertirte en el escritor que siempre quisiste ser, sí, como la Barbie. Cuando leí Poder sin límite de Anthony Robbins, me di cuenta de que las herramientas que enseñan son exactamente lo que todo escritor, ya sea de ficción o no ficción, necesita para superar estos obstáculos. Robbins desglosa principios que no solo transforman cómo actúas, sino también cómo pensamos, algo esencial en el oficio de escribir. Desde desbloquear tu creatividad hasta construir una disciplina sólida, este libro es un tesoro para quien quiere cambiar la forma en que encaras cada página. Te invito a explorar estos principios conmigo y descubrir cómo aplicarlos de manera práctica a tu escritura. Primero, el poder de los estados emocionales. Robbins explica que nuestro estado emocional determina la calidad de nuestras acciones. Si te sientes frustrado, cansado o inseguro, es probable que tu escritura se estanque. En cambio, si te colocas en un estado de entusiasmo, claridad o confianza, fluirás mejor. Si eres un escritor de ficción, cuando escribas una escena intensa, usa tu cuerpo. Si quieres transmitir miedo o euforia, adopta la postura o el ritmo respiratorio que tendría un personaje en esa circunstancia. Esto activa tu creatividad y te conecta con las emociones que deseas plasmar. Si eres un escritor de no ficción y estás redactando un ensayo o libro informativo, comienza estableciendo un estado de certeza. Antes de escribir, relee algo que hayas escrito anteriormente y del que te sientas orgulloso. Esto refuerza la confianza en tu voz. ¿Qué mierda suena? 2. Las creencias que potencian o limitan tus creencias dirigen tus acciones. Si crees que no soy un buen escritor o mi trabajo no será publicado, estarás cavando tu propia tumba creativa. Robbins sugiere identificar esas creencias limitantes y reemplazarlas por otras que te impulsen. Ejemplo de creencia potenciadora. Cada página escrita me hace mejor escritor. Para escritores de ficción, reformula ideas como mi historia no es lo suficientemente buena por mi historia está en constante evolución y cada versión la mejora. Esto te motiva a seguir revisando y escribiendo. Si eres un escritor de no ficción, si estás escribiendo un libro de autoayuda o investigación, cree firmemente en el valor de tu perspectiva. Puedes pensar, mi experiencia puede cambiar la vida de alguien. 3. Modelado de la excelencia. Robbins introduce la idea de modelar a otros. En lugar de reinventar la rueda, observa cómo trabajan los escritores que admiras. Si eres un escritor de ficción, lee entrevistas o libros de Stephen King, Isabel Allende o cualquier autor que te inspire. Observa cómo estructuran sus días de escritura, cómo desarrollan personajes o manejan la tensión narrativa. Si eres un escritor de no ficción, estudia a autores que dominan el género. Si escribes sobre productividad, observa cómo Cal Newport construye sus argumentos, modela su claridad y organización. El poder de las preguntas. Según Robbins, las preguntas que nos hacemos determinan nuestro enfoque. Si te preguntas, ¿por qué no puedo terminar mi novela?, te enfocas en el problema, pero si preguntas, ¿qué puedo hacer hoy para avanzar en una escena? Viste que es diferente. Encontrarás soluciones. Para escritores de ficción, pregúntate, ¿cómo puedo hacer esta escena más emocionante? ¿Qué motivaciones ocultas tiene este personaje? Y si eres un escritor de no ficción, ¿cómo puedo explicar este concepto de forma que conecte con el lector? O, ¿qué ejemplos reales haría este capítulo más convincente? 5. La estrategia lo es todo. Una buena estrategia organiza tus recursos y enfoque. Robbins subraya la importancia de establecer metas claras y pasos específicos. Si eres un escritor de ficción, divide tu escritura en hitos pequeños. Escribe el esquema del capítulo 1 hoy, completa 500 palabras mañana, revisa el primer borrador el fin de semana. No hagas todo al mismo tiempo. Para escritores de no ficción, planifica tus investigaciones y estructuras. Crea un índice preliminar. Dedica un día a investigar cada capítulo del índice, escribe los borradores de cada capítulo y así vas avanzando poco a poco. 6. Energía y fisiología. Robbins recalca que nuestro cuerpo influye en nuestra mente. Mantente en movimiento, respira profundamente y cuida tu alimentación. Si eres un escritor de ficción y estás trabajando en una escena que requiere mucha intensidad, levántate y recrea físicamente las emociones de tu personaje. Tus protagonistas están huyendo. Camina rápido por la habitación, agita los brazos y respira como si estuvieras corriendo.
Esto te ayudará a sentir la urgencia que quieres transmitir en la historia. Si eres un escritor de no ficción, si estás redactando un capítulo complicado, toma descansos activos, haz estiramiento o camina mientras reflexionas sobre el argumento. Esto no solo oxigena tu cerebro, sino que también puede ayudarte a organizar mejor tus ideas. Conclusión: Poder sin Límites no solo es un libro de desarrollo personal, es un manual para recuperar el control sobre cómo piensas y actúas, algo indispensable para cualquier escritor. Pero más allá de los consejos, te dejo una pregunta para reflexionar profundamente. ¿Estás escribiendo desde el miedo o desde el deseo? Reflexiona un momento. La escritura, como la vida misma, está influenciada por las emociones que elegimos cultivar. Si supieras que cada página es una oportunidad, no un juicio, ¿qué cambiarías hoy en tu proceso creativo? Esa es la clase de pregunta que deberías hacerte antes de volver a sentarte frente al teclado. Si este video te gustó, comenta, comparte y dale like. Nos vemos en el siguiente. Bye.